Y después de Fenalco, el expresidente Álvaro Uribe inició hoy su campaña por el no a las preguntas de la consulta, con una visita al barrio Manrique en la que planteó sus primeros argumentos. ¡Palabra de Gallero! En el barrio Manrique de Medellín, que se empezó a conocer por su violencia asociada al narcotráfico durante la alcaldía de Álvaro Uribe, el expresidente recorrió las calles para anunciar el movimiento por el no. Entonces ahora quieren convocar a una consulta popular y nosotros tenemos la obligación de decir en todas las calles de Colombia por qué esa reforma es inconveniente. Asumiendo que la consulta es el inicio de la campaña del pacto histórico, él inició la suya a nombre del Centro Democrático. Porque como la perdió en el Congreso, ahora la quiere ganar con el pueblo. Y nosotros vamos a hacer pedagogía en todas las calles de Colombia para mostrar que eso acaba con las empresas y con el empleo y que nosotros tenemos mejores propuestas. Uno de sus pupilos confirmó públicamente la estrategia secreta de confundir a los electores es ocultar al candidato a suceder a Petro hasta el último momento. Todavía no le podemos mostrar el candidato único al gobierno actual. Tenemos que ser estratégicos para que a final del año tengamos un solo candidato. Uribe reiteró sus cuestionamientos a la reforma laboral y criticó el sistema de salud en Colombia. EPS que tengan un certificado de excelencia, ayudarles un tiempo con estímulos tributarios para que se puedan capitalizar y mejorar la salud. Nos oponemos a la reforma laboral. Por fortuna el Congreso le dijo que no y hay que decirle que no en las calles de Colombia. El encuentro, según Uribe, estuvo organizado por el concejal Andrés Rodríguez. Yo soy una ovejita al lado del Guri. Célebre por negar la causa de las madres buscadoras de la escombrera. Son mensajes nefastos del petrismo. Uribe anunció que mañana estará con los congresistas del Centro Democrático haciendo campaña contra la reforma a la salud que llegará esta semana al Senado. Nos demoramos hoy mucho. El gremio de los comerciantes asumió con anuncios de prensa su posición sobre la reforma laboral, pero ahora sostiene que la consulta popular sobre ella es inútil porque aún hay tiempo de concertar y porque además la academia la considera ineficaz para alcanzarlas. El pueblo tiene que tomar en sus manos la decisión. La consulta popular que busca la aprobación ciudadana de las reformas sociales no necesariamente implicará la aprobación de la reforma laboral, según académicos y gremios. Esa consulta popular en este momento no va a modificar ni el Código Sustantivo, no va a obligar que la reforma al Código Sustantivo del Trabajo ni la reforma pensional sean leyes de la República. Una reforma legislativa no se puede tramitar a través de una reforma, a través de una consulta popular. Si esa fuese la intención, tendríamos que apelar a un referendo y un referendo legislativo tiene su propio proceso. Fenalco, el gremio de los comerciantes que se opuso desde el principio a la reforma laboral, asegura que la consulta popular, que costaría más de 500.000 millones de pesos, es una mala inversión. No se justifica gastarse esas miles de millones de pesos por el hecho de que no le pasó un proyecto de ley que perfectamente se puede volver a presentar si es concertado con todos los sectores. Pues, lamentablemente es otro capricho del presidente. Según el dirigente gremial, la reforma laboral que se hundió en el Congreso nunca fue concertada con los empresarios, sino que fue un pliego de peticiones presentado por las centrales obreras. Este proyecto de reforma laboral nació torcido, de forma y de fondo. De forma porque nunca se concertó. Aquí no hubo ningún acuerdo, aquí fue el acuerdo que pudo hacer el gobierno con los sindicatos, pero nunca con los gremios. Desde la academia también se cuestionan los costos de la consulta cuando aún hay tiempo de volver a presentar la reforma laboral al Congreso. Tenemos todavía la posibilidad en la próxima legislatura presentar una reforma laboral con los puntos que ya se sabe que se tienen que ajustar, con las prácticas que se tienen que atender, como obviamente un diálogo con las centrales, con los gremios, consensuada. Por ahora el gobierno prepara la consulta popular que tendría 12 preguntas sobre las reformas sociales. La propuesta se conocería en los primeros días de abril y aún es incierta la fecha de las votaciones. Mientras el gobierno redacta las preguntas, en el Congreso ya se definen las posiciones sobre, primero, la aprobación del cuestionario y luego la vinculación de congresistas a las campañas por el sí y por el no. Por el momento está el texto casi final de 4 preguntas.
Con el hundimiento de la reforma laboral y las expectativas de la salud en el Senado, el gobierno adelanta la consulta popular para que los colombianos decidan. Consulta popular debe llegar a la plenaria del Senado más o menos los primeros días de abril. El ministro del Interior reveló preguntas puntuales de la consulta. ¿Usted está de acuerdo con que la jornada nocturna empiece a partir de las 6 de la tarde? Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que se pague el 100% de los domingos y festivos? El cuestionario, que aún sigue en construcción, también tendría otras preguntas. ¿Está de acuerdo con que los estudiantes del SENA reciban un salario mínimo durante sus pasantías? ¿Está de acuerdo con priorizar el contrato a término indefinido para favorecer la estabilidad de los trabajadores? El Senado se hace cuestionamientos para tomar la decisión de avalar o no la consulta. Estamos listos a liderar el no, particularmente en esa propuesta de reforma a la salud. Un sector muy importante del partido al cual estamos sumados, apoyamos la reforma porque es el sentir y el querer de un pueblo. Ni a los políticos ni a los congresistas les debe dar miedo el llamado a la democracia en una consulta o un referendo. Esa es nuestra obligación. Según los senadores del Pacto Histórico, el desafío comienza en las regiones para lograr el objetivo del gobierno. Estar al lado del pueblo, que sea capaz de manifestarse de manera libre y espontánea, si quiere o no realmente que haya una protección a estos derechos. No veo alternativa distinta a la que el pueblo se pronuncie. Quiero liderar la consulta en Antioquia, soy un soldado de esa causa y vamos a convencer a todos esos antioqueños y antioqueñas que Antioquia no es Uribe. A mitad de mayo próximo el Senado deberá decidir sobre la consulta y en los 3 meses habrá campaña para convencer a los colombianos de ir a las urnas por las reformas o de quedarse en la casa para que se hundan. La consulta popular a la que ha convocado el presidente Petro será la primera de su género en el país. Tendrá retos políticos para que pueda arrancar y una rigurosa redacción del cuestionario para que no conduzca a equívocos. Hablamos con los expertos en el tema. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular. Este anuncio del presidente Petro provocó varias reacciones políticas en la forma en la que se hará, tras conocerse que 8 senadores de la Comisión Séptima firmaron contra la reforma pensional. Esto es una reforma que no genera empleo. Ex registradores delegados en lo electoral consultados por Noticias 1 explican cómo este mecanismo de participación sería implementado. El presidente, con la firma de todos los ministros, pone a consideración del Senado de la República la intención de consultar a la ciudadanía. El Senado de la República tiene un mes para pronunciarse sobre la conveniencia. Estamos hablando que es algo más de 13 millones de ciudadanos que concurran a las urnas como mínimo y de eso la mayoría vote por el sí. Según el exregistrador Farfán Namen, las respuestas no se pueden prestar a ambigüedades. No se pueden someter al pueblo articulados de proyectos normativos. Tampoco a través de la consulta popular se puede reformar la Constitución. No se pueden aprobar ni derogar normas. Esta semana la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sugirió incluir la reelección, pero según el exregistrador Portela, esto no sería posible. En ese artículo 197, al suprimir la reelección, dice que la única manera de modificar esa condición es a través de un referendo de iniciativa popular o a través de una asamblea constituyente. Ambos expertos prevén que la mecánica movilizará el aparato electoral de forma histórica. El Senado puede guardar silencio o puede aceptar la petición y darle viabilidad. En estos 2 últimos eventos, guardando silencio o aceptándola, la consulta continúa. Esta será una nueva organización de un nuevo proceso electoral independiente de carácter nacional. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, las preguntas de la consulta serán socializadas mañana en el Consejo de Ministros con el presidente Gustavo Petro.